Era Sí. al fentanilo contaminado, que costó más de 170 muertes y otros tantos hechos de corrupción. Bueno, se le suma ahora el episodio del cocolicho, podríamos decir, del jefe de gabinete, Manuel Adorni, El el enamorado. deslomado, el El deslomado. deslomado enamorado. Enamorado, que no podía, ¿dónde la dejo a mi mujer? ¿Cómo la voy a dejar solita en casa? La Ella me traigo ayuda, conmigo. es mi compañera de vida. Claro, no puedo hacer nada sin ella. Bueno, él no pudo explicar cómo se pagó el viaje de su esposa a Nueva York y por qué estaba en el avión presidencial. Así que bueno, un poco para hablar de todo esto, pero para hablar sobre todo de la corrupción en este gobierno libertario, estamos en comunicación con el diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, Esteban. No, por favor. A ver, ¿por qué crees que el presidente y todo su gabinete salieron a respaldar a Adorni cuando las evidencias son más que elocuentes de lo que hizo? Porque están de acuerdo con lo que hizo Adorni, Ah, porque ok. la sobreactuación que vivimos los 2 primeros años de esta idea de sobreactuar austeridad, sobreactuar lucha contra la casta, sobreactuar lucha contra los supuestos privilegios de la política, finalmente se terminó. Y creo yo, Pablo, que después de la elección del 26 de octubre y sobre todo de la incorporación de personajes como Diego Santilli y algunas otras figuras muy prominentes de la casta más casta y de la rosca más rosca de la política, hablan de un gobierno que entró en una etapa donde su prioridad es ver cómo llega al 2027 y con qué posibilidades electorales, y todo el otro no le interesa. Y hay tanta soberbia y tanta sensación de impunidad que les parece que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Lo vemos en estos días. Esta semana se habló mucho de Adorni, el viaje de la mujer, el viaje a Punta del Este, Sí. los vuelos pagados con dólares en la mano, los que sienten que deslomarse es ir una semana a Nueva York a un hotel de 7 estrellas, pero la verdad que lo que vimos entre ayer y hoy con Libra es un escándalo. Exacto. Es un escándalo tremendo. Yo digo, el presidente está en un acto en España en este momento, en Madrid, agitando a la extrema derecha española, en lugar de estar preocupado. No sé cómo te daría la cabeza para estar ahí y no estar pensando en todas las revelaciones que se conocieron de Libra, que aparte son revelaciones que llegan tarde porque adrede el fiscal las pisó para que se conocieran después de las elecciones del 26 de octubre. Sí, totalmente. Íbamos a ir a ese punto. Antes que nada, así ya cerramos el caso Adorni. Vos hiciste un par de presentaciones de un pedido de información pública, ¿no? ¿En qué consiste lo que pediste? Mira, básicamente, Pablo, el domingo mismo, como Adorni no había confirmado todavía que su mujer había viajado, hicimos un pedido de informes en la Cámara y una presentación de pedido de información pública, pero previendo que eso no era lo único que iba a ocurrir y no iba a ser la única información interesante, aprovechamos para pedir también el listado completo de pasajeros y el listado completo de los alojamientos en los hoteles, porque intuíamos que hay mucha otra gente que no forma parte de la comitiva que ha viajado con la nuestra. ¿Qué no me estás Así diciendo? que veremos cuando lleguen. ¿Qué es lo que sospechás y no me estás diciendo? No, bueno, varios. ¿Quiénes estarían yendo en ese avión? Dios mío, ¿qué lo puede dijo ser? el propio Adorni, que dice hay varios ministros con sus esposas acá. Se filtraron algunos nombres, salieron a desmentir, pero bueno, evidentemente hay una... Amantes no, ¿no? Por supuesto. Amantes no. Bueno, no sé. No quiero ni pensarlo, no puede ser. No creo. Pero, a ver, por eso pedimos la lista completa, porque queremos machear nombre, apellido, DNI con participación en el escenario, donde los ubicamos. No tienen vergüenza. Pero la verdad es que, ¿sabés lo que da idea de que están tan sobrados y tan soberbios que dicen, bueno, la Argentina Week es una semana de vacaciones familiares en Nueva York pagada con la del Estado? Entonces... ahí se suben hijos, se suben primas, se suben amigas, se suben parejas. Sí, totalmente. Y bueno, estamos a la espera de toda esa información que de todos modos en parte ya nos adelantó el propio Adorni cuando admitió el viaje, cuando le dijo a Infobae que había varios ministros con parejas, cuando Pablo Quirno nos contó que su esposa lo acompaña a todas las giras. Bueno, hay que empezar a ver ahí realmente cómo se están utilizando los recursos del Estado, más aún cuando es el propio Adorni el que como vocero y luego jefe de gabinete firmó las resoluciones que prohíben lo mismo que él hace. Entonces, el nivel de desfachatez es tal que nos ha llevado a eso. También hemos presentado por el tema de la inconsistencia patrimonial, el viaje a Punta del Este, los pasajes en primera,
y la inconsistencia con su declaración jurada de bienes, hemos presentado una denuncia penal el jueves, que bueno, está sorteo, todavía no tenemos juzgado asignado, pero es una denuncia que busca determinar cuáles son a ver si hay inconsistencias y cuál es el origen de los fondos de Adorni, que declarando un salario de 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos, dependiendo del mes, tiene un estilo de vida que supera holgadamente esa realidad salarial. Totalmente. No le cierra los ingresos en blanco, evidentemente. No le cierra el blanco, no, y aparte, bueno, creo que eso es lo que más pega, porque Adorni era una cara que el gobierno usó para acusar a las pensiones de discapacidad de chorros, a los otros de ñoque, a los del Garrahan de vagos, etcétera. Y era alguien que supuestamente venía uno más, era un tipo de clase media, un periodista, con un departamentito. Bueno, ahora estamos empezando a ver que no era tan así. No, y aparte lo tenían apuntalado para ser el vice en una supuesta candidatura, el vice de Milei para el 2027 o jefe de gobierno. Guarda ahora con este tema. Bueno, sí, guarda ahora con su carrera política. Se cae la estantería, y también con el devenir del cargo. Yo recuerdo que tiene un paralelo con el caso de José Luis Esper, sobre todo por las fallidas de explicaciones, bueno, incluso con Libra, ¿no? Reportajes en los cuales terminan incriminándose en delitos o mintiendo, revelaciones que aparecen luego y que, bueno, que van dejando al desnudo las mentiras. Así que es una noticia en desarrollo, obviamente queda muy golpeado para su rol de jefe de gabinete y obviamente para la candidatura de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Imagínate, en cualquier lugar que esté en la calle alguien le va a recordar que era un deslomado en el hotel de 7 estrellas super lujo en la Quinta Avenida de Nueva York. Cuánto laburo, exactamente. No todos pueden pasarla bien como nosotros. Exactamente. Esteban, bueno, ahora sí nos metemos de lleno en lo que me puedas contar del caso Libra, esta estafa, ¿no? En la que quedaron perjudicados muchísimas personas, con, no sé, miles de dólares, tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en distintos países del mundo. Contame en qué está la situación, qué es lo que se supo, qué es lo que saben ustedes acerca de lo que se descubrió, de los mensajes con Mauricio Novelli, cómo lo implica esto al presidente. Contame lo que puedas. Bueno, a ver, en primer lugar decir que claramente lo que se ha sabido en estas últimas horas, desde la mitad de la semana para acá, es que hace varios meses, una fecha que se ubica entre julio y septiembre, el fiscal cuenta con muchísimas pruebas, pericias informáticas, transferencias y movimientos de cuentas criptos, de billeteras cripto, y todas esas informaciones habían sido guardadas en un cajón. Se empieza a mover la causa esta semana porque una periodista, una abogada, Natalia Golosín, revela que ella tenía idea desde noviembre, ahora sabemos que desde antes también había una desgrabación, digamos, desclasificación informática de chats entre los distintos protagonistas de la causa que podían indicar ciertos vínculos y dar a conocer alguna información. A partir de allí, lo primero que hace el fiscal Tariano, que es el principal responsable de que esta causa esté dormida, es llamarla a declaración a Natalia y empezar con una serie de acciones intimidatorias, entre ellas revelar datos personales de ella en distintas comunicaciones, desde datos contables, datos económicos, datos personales, su domicilio, etcétera, en un claro intento de intimidación. Y ahora hemos visto que el fiscal, nosotros en ese momento presentamos el día miércoles un pedido al procurador Casal para que inicie un sumario disciplinario contra Tariano por las demoras y por la intimidación a Natalia, pero en lugar de moverse ese expediente, Casal decidió ir a la justicia a denunciar esas filtraciones, ¿no? Y empezó una caza de brujas dentro de la dirección de informática, que es la que realizó todo este trabajo, poniendo el ojo en determinados trabajadores y trabajadoras y no tal vez en los procedimientos y mecanismos de seguridad que esa dirección tiene previstos, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer problema complejo. El otro tema es que finalmente el fiscal acorralado le tiene que dar participación a la querella y le entrega la querella. Varios son querellantes, el diputado Grabois,
hay Agustín Rombolá, digo, hay varios abogados que están llevando distintas querellas, patrocinando a damnificados. El fiscal finalmente entrega esa información que tenía cajoneada y veremos si eso primero le hace mover a él un poquito más la causa, por lo menos que yo citara declaración a Milei, a Karina, a Novelli, a todos los que están ahí implicados. En segundo lugar, pudimos conocer públicamente el día jueves, lo revela Ariel Sack, el día viernes también surge en notas de Diario Clarín, de La Nación, etcétera. Ahora aparecen las conversaciones y lo que queda claro es que hay más de 200 llamados y comunicaciones entre los protagonistas de esta criptoestafa en las horas previas y posteriores, algunas muy coincidentes con el momento en que el presidente publica el contrato, etcétera. Por lo tanto, no quedan prácticamente dudas en este momento de que lo de Libra fue una estafa totalmente orquestada, que Javier Milei participó adrede sabiendo de qué se trataba. Exacto. Y se empieza a develar la respuesta a la pregunta del millón, que era quién le pasó a Milei un código alfanumérico de 46 cifras o de 46 elementos que no estaba publicado de ningún lado y que la primer publicación que tuvo fue el posteo de Milei el 14 de febrero por la tarde. Sí, sí. Y si vemos que habló con Novelli, con, digamos, toda esa triangulación, después aparecen temas más importantes también, pero colaterales, como las comunicaciones con Santiago Caputo para determinar las explicaciones y así por dónde orientar la respuesta que Milei dio en la entrevista pactada con Jonathan Viale. Sí, o sea, aparecen una serie de elementos que complementan el panorama. Lo que está claro es que Milei está hasta las manos, Karina está hasta las manos, y si no ha habido otra consecuencia más que el estupor social y las investigaciones periodísticas y lo que nosotros pudimos hacer desde la Comisión Investigadora de Libra, es porque efectivamente la justicia encubre y sigue encubriendo al poder, por lo menos mientras percibe que el poder está ahí, ¿no? Claro. Veremos cuando perciba que el poder ya no está más en la mano de Milei, a ver qué pasa, pero por ahora viene por ese lado la discusión. Y recién mencionabas un poco a Eduardo Tayano, el fiscal Eduardo Tayano, que la verdad lo que hizo con la periodista Natalia Bolosín es impresionante, la verdad imperdonable lo que hizo. Creo que ella lo va a terminar demandando también por eso de transparentar todos sus datos, una locura lo que hizo. Ahí se evidenció solo que está actuando a favor del gobierno, sin lugar a dudas. Y aparte no sé si tiene un hijo trabajando en el gabinete, o parte de su familia está... Y posiblemente. Sí, algo de eso hay. Eso por un lado. Sí, los vasos comunicantes son múltiples. Exacto. Y por otro lado, la pregunta que te quiero hacer relacionada a la justicia, si crees que el nombramiento de Juan Bautista Maíquez como ministro de Justicia es para, entre otras cosas, cerrar un poco las causas Libra y Andís, que podrían obviamente llevar a la cárcel a Milei y a su hermana. Totalmente. A ver, lo que pasa es que hay tanta evidencia, en Libra al menos, que no se puede tapar el sol con la mano. Claro. Lo que ha salido ahora de Libra ya es un punto, te diría, casi de no retorno, no hay manera de explicarlo. En el caso Andís, fíjate que en una primera parte de la causa el juez Casanelo avanza muy rápidamente, imputa, llegamos a los calvetes, llegamos a los $700.000 que alguien se olvidó en el departamento de la hija de Calvete. Qué suerte, ¿no? Alquilar un departamento y que te encuentres con $700.000 que alguien se olvidó. Qué bueno. Hay gente que tiene fortuna. Hay gente que tiene fortuna. Los videos de Español, etcétera. Todo eso lo vimos cuando se acerca la investigación a Milei, a Karina, digamos, a lo más cercano al presidente, sale Casanelo y se cambia el juez por un tema procedimental, de un tema de una subrogancia, algo técnico que en realidad vos tendrás que haber privilegiado ya el conocimiento y el impulso de la causa que venía dándole el equipo que estaba a cargo, ¿no? Entonces ahí vemos que hubo un primer volantazo para garantizar la impunidad y obviamente eso se termina de sellar con Maíquez. Vos pensás que en los primeros meses de la causa Andís se avanzó muchísimo, desde que cambió de juez no avanzó absolutamente nada. Sí. Pero nada de nada, o sea, no se movió un papel.
Sí. Y no se movió nada por sobre lo que el límite sobre el que hasta ahora se investigó. Así que Se evidentemente movió. hay A una Cristina, acción a Cristina la pusieron operar. presa. A Cristina la pusieron presa sin pensar, No, sin pensar esas son demasiado. otras causas y otros tribunales. Digo, en la causa Andina. No, ya sé, la ya sé. justicia cuando quiere se mueve. ¿Viste? Cuando quiere se mueve y en la dirección que el poder quiere que se mueva, eso no tengas duda. Qué bárbaro. Pero en estos casos, obviamente, sobre un juez que es un juez bastante serio y que ha trabajado con mucha seriedad muchas causas, cuando intenta avanzar le sacan la causa y todo va a dormir. Pero bueno, como te digo, hay temas que tienen tanta prueba, que han calado tanto en la sociedad, y que por suerte también está el trabajo que se hace desde el Parlamento, desde el periodismo y desde distintos ámbitos, que va a ser muy difícil que se tapen, ¿no? Y cuando pase este momento de poder que es circunstancial de Milei y su banda, todas estas causas tienen todas las pruebas para avanzar y para condenar, ¿no? Porque Sí. creo que efectivamente tal vez se demore un poco más, pero eso va a llegar porque así funciona la justicia en Argentina. Capaz que algún día también se lo sanciona Macri, por ejemplo, también que tiene millones de causas. Bueno, y también sigue hay una discusión ahí de si digamos, incorporarlo a Maíquez no es traer la familia judicial Claro. y empezar a cooptarle la cobertura judicial que tiene Macri para los Milei. Lo que pasa es que creo que Macri es parte de los sectores del poder más permanente en Argentina. Milei aparece como un experimento más circunstancial. Entonces va a costar entiendo yo, le va a costar al Partido Libertario, o por lo menos a la figura de Milei, sostener esa cobertura en más tiempo. Y cuando ya no lo puedan utilizar más, sí, obviamente lo entregan, sin ningún lugar de dudas en ese sentido. Sigue de largo, exactamente. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Esteban, te agradezco muchísimo por esta información, por este análisis que hiciste de todos estos temas de corrupción. Ojalá que algún día la justicia funcione como debería, pero bueno, mientras tanto, por lo menos lo vamos denunciando donde se pueda. Dale.